cláusula suelo. Algunas, los bancos, en una actitud absolutamente refractaria y con la complicidad del gobierno, se han negado a devolver lo que en puridad tenían que hacer y han forzado a que tengamos que interponer demandas judiciales en reclamación de las devoluciones de las cláusulas suelo, como ustedes saben, o muchos usuarios de la plataforma de afectados por la hipoteca de Morón saben. Bien. La cláusula suelo era una cláusula. En realidad, aquí están convocados ustedes porque vienen afectados no ya por la cláusula suelo, que es un sin Dios, sino por algo todavía más pernicioso, que es lo que llamamos IRPH. IRPH es índice de referencia de préstamos hipotecarios, es una forma de abreviar el conflicto, porque es un auténtico conflicto que vamos a intentar explicarle brevemente, aunque algunos de ustedes saben de qué va esta historia. Cuando ustedes firmaron el préstamo hipotecario, entre otras muchas salvajadas, firmaron una cláusula en la que el interés variable de su préstamo hipotecario no se calculaba conforme al más generalizado. El 80% de las hipotecas de España se firmaron referenciados a lo que se llama el Euribor, más un diferencial. Ustedes no. Ustedes tuvieron la suerte y les tocó la lotería de firmarlo con lo que se llamó IRPH. El IRPH tenía tres modalidades. IRPH cajas, el referido a las antiguas cajas de ahorro, el IRPH bancos y el IRPH entidades, que englobaba las dos anteriores. El gobierno ya por el año 2013 empezó a eliminar estos índices de referencia, por algo que ahora les voy a explicar, y al final terminamos con lo que es el IRPH. En algunas de sus hipotecas aparece IRPH cajas, sustituido ya por el IRPH entidades, en otras aparece el IRPH bancos, sustituido ya por el IRPH entidades. Muchos de ustedes además tienen la cláusula suelo, es decir, tienen el IRPH más la cláusula suelo. Sin embargo, cuando hacemos el recálculo de cómo le ha afectado el cobro indebido de intereses por parte de las entidades bancarias, muchos de ustedes sabrán que la cláusula suelo no le ha llegado a afectar, es decir, en caso de demandar o reclamar la devolución por cláusula suelo les sale a cero. Sin embargo, si reclaman o demandan por el IRPH, pidiendo la sustitución al menos por el Euribor, pues las cuantías a devolver pueden oscilar entre 10.000 y 15.000 euros, dependiendo de la hipoteca de la que estemos hablando. ¿Por qué se produce esto? Pues esto se produce porque hoy por hoy el Euribor, como ustedes saben, está en tendencia negativa. La última vez que hice la revisión de evolución varía trimestralmente, o semestralmente o anualmente, pero está en torno al menos 0,16, mientras que el índice IRPH está en torno al 2,5. ¿Qué es lo que supone? Bueno, pues 2,5 puntos de diferencia que ustedes están pagando religiosamente, con la amenaza de no hacer frente, de que si no hacen frente al pago, pues además se encuentran con otra cláusula que también firmaron, que es la de vencimiento anticipado, que permite al banco ejecutar la hipoteca completa y dejarle sin vivienda, claro. Esta diferencia entre el IRPH al 2,5, 2,6, 2,7 y el Euribor al menos 0,16, el menos 0,21, es lo que les marca la cláusula suelo. Es decir, porque el IRPH ahí está interviniendo en su préstamo hipotecario como una cláusula suelo, en realidad. El IRPH ha sido protestado tanto en el procedimiento extrajudicial como en sede judicial. Las primeras sentencias que abordaron este asunto se produjeron en el marco del País Vasco, de la comunidad autónoma vasca. Fueron las primeras juzgados de primera instancia y audiencias provinciales que se pronunciaron calificando el IRPH y la cláusula que lo contiene como cláusula abusiva y por tanto cláusula nula. Se fue generalizando, tenemos ya también sentencias en la audiencia provincial de Sevilla, en juzgado de primera instancia, que fueron los que se hicieron cargo de estas cuestiones, y finalmente pues ha llegado al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo en diciembre del 2017, de manera con premeditación, alevosía y nocturnidad, pasando casi de puntillas, haciéndolo coincidir con las fechas navideñas, casi nadie se enteró, emitió sentencia. Y la sentencia no despeja ni resuelve el problema, porque considera básicamente que el IRPH no es abusivo, ¿vale? Sin embargo, como ocurrió con la cláusula suelo, ustedes recuerdan que en mayo del 2013 el Tribunal Supremo emite sentencia pronunciándose sobre cláusula suelo,
esto ya fue el arte de Billy Billoque, auténtico funambulismo jurídico. El Tribunal Supremo dijo, sí, la cláusula suelo es abusiva, pero los efectos retributivos se consignan no con efecto retroactivo total, sino solo desde la fecha determinada de esta sentencia. Bueno, eso es una formalidad en términos jurídicos, porque lo que es nulo y por tanto debe ser devuelto en su integridad desde que empieza a entrar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que esa sentencia se recurrió, llegó a Europa y Europa le dijo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dijo al Tribunal Supremo, puñetera idea de lo que están diciendo, y lo que han hecho es una salvaje. Bueno, pues aquello que ocurrió con la cláusula suelo va a ocurrir ahora con el IRPH, porque de hecho hay votos particulares a la sentencia. Cuando un magistrado que forma parte de la sala no está de acuerdo, emite un voto particular. Ya se produjeron en el momento de dictar la sentencia esos dos votos particulares que plantean que no están de acuerdo, que no se puede calificar el IRPH como no abusivo y como ilícito por la propia configuración del IRPH. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que nada, que vamos a llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le van a volver a inventar la plana al Supremo de España por funambulismo jurídico. Bueno, tiene otro nombre, pero no lo voy a utilizar, ¿vale? Que es lo que han hecho. Vamos, lo que han hecho es darle otro balón de oxígeno a la banca. ¿Qué es el IRPH? Que es la clave de la bóveda, porque podríamos discutir, que es por cierto lo hace la sentencia, si la cláusula que lo contiene es una condición general de la contratación o no. Una condición general de la contratación, si me permiten que lo resuma, es simplemente una condición impuesta por el banco al usuario, con lo cual crea un desequilibrio. Es decir, el usuario del el usuario bancario, el usuario de un servicio financiero, no tiene posibilidad de discutir con el banco en qué condiciones va a recibir el préstamo y lo único que hace es firmar lo que le ponen por delante, ¿verdad? Muchas veces sin leerlo. Y aunque lo lean no lo van a entender, por desgracia. Eso es lo que da pie a los abusos que se han cometido y los que están por venir. Aunque la verdad es que cada vez la gente antes de acercarse a un banco pide más asesoramiento, qué es lo que hay que hacer, participa en asociaciones, en plataformas, para ir lo más protegido posible. Pero por desgracia se sigue firmando sin ley. Y el problema además es que cosas como esta, de la que estamos hoy hablando aquí, el IRPH, por mucho que lo lean no lo van a entender. Ese es el segundo. ¿Qué es lo que significa? Pues que efectivamente no es transparente, pues que efectivamente no es comprensible, pues que efectivamente no cumplen con el deber de información las entidades bancarias, y eso es lo que configura una condición general de la contratación, una imposición por parte del banco hacia el usuario, y además no transparente, no informada, no consentida y por tanto abusiva, básicamente. O sea que lo primero que ha hecho, ahí el Tribunal Supremo no se la ha querido jugar y se ha calificado la cláusula IRPH como condición general de la contratación, y por tanto sí considera que se ha producido de entrada una desprotección o un disvalor, ¿no?, entre la posición del banco y la posición del usuario que ha firmado y aceptado el IRPH. ¿Pero qué es el IRPH? Bueno, porque ya tenemos que es una cláusula condición general de la contratación, por tanto es atacable en el marco del derecho civil y en los juzgados de primera instancia. Pero la segunda cuestión es, ¿qué es? El índice IRPH se configura a partir de computar el precio medio de los préstamos hipotecarios en un periodo de tiempo determinado. Y el gobierno los publica a través del Ministerio de Economía y Hacienda. Pero sin embargo el gobierno no interviene. El gobierno solo recoge los datos que le facilitan las entidades bancarias y dice, bueno, pues esto es lo que me han dicho. Y lo coloco. Sin más. No se preocupa. Claro, están publicando un índice basado exclusivamente en la información que le están dando los bancos. Con lo cual los bancos dicen, bueno, pues ahora el préstamo es más caro, por tanto la media de los préstamos sube y el IRPH sube. Curiosamente sube cuando los tipos de interés que por ejemplo da el Banco Central Europeo bajan. Bueno, si los tipos de interés del Banco Central Europeo, que son los que van marcando una tendencia en la macroeconomía, están bajando, ¿cómo los préstamos están subiendo? Es que no se entiende, ¿verdad? Claro, ¿por qué suben? Porque además los señores de las entidades financieras
para hacer el cálculo de lo que cuesta el préstamo hipotecario, sumaron además no solo el interés a pagar, sino también los famosos gastos de constitución de las hipotecas. Curiosamente, los gastos de constitución de la hipoteca cada vez iban subiendo más. ¿Van ustedes entendiendo el tamaño de la bola que estamos? Entonces, cuando esto se empieza a denunciar, lo primero que se denuncia es que el IRPH estaba manipulado o es manipulable. Así de claro. Porque procede del mismo que al final tiene que terminar aplicándolo. Es decir, aquí mi compañera es la banca y yo voy a pedirle un préstamo. Y ella me dice, sí, pero bueno, el índice variable lo van a determinar mis amigos los banqueros. Sí, es un sin Dios. Es un sin Dios. Si ustedes miraran, no he traído el... Pero yo creo que nos estamos entendiendo, ¿no? Aunque no tengo una gráfica. Sistemáticamente, el precio de los préstamos, para que me entiendan lo que ustedes pagan por los préstamos, sobre todo a partir de la crisis económica, pues como ustedes saben, o se han estabilizado o han bajado, el IRPH ha seguido subiendo. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bien, el IRPH en sí mismo, por la propia manipulabilidad que demuestra a la hora de configurarse, podría ser calificado como una estafa a los consumidores y los usuarios. Esa es la pelea central. Luego lo demás se lo puedo explicar en términos más jurídicos, con doctrinas, con sentencias, pero esta es la clave de la bóveda. Esta es la clave de la bóveda. Si les han impuesto a casi todos los que están aquí, ustedes, porque vienen afectados por el IRPH, no solo una cláusula abusiva, sino además una cláusula manipulada y manipulable. De hecho, el gobierno en el año 2013 retiró 2 de ellos. ¿Recuerdan que les dije que había 3? Retiró 2. Con una excusa. No, es que las cajas de ahorro ya no, como están en periodo de fusión. Que lo de las cajas de ahorro, el IRPH cajas, ese ya era vamos, eso ya no había por dónde cogerlo, y es que ya había habido demostraciones empíricas de que no había tenido un comportamiento normal. No tener un comportamiento normal significa que alguien había estado metiendo las manos para ponerse de acuerdo en que el precio subiera artificialmente. Esa es la situación básica del IRPH. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros en esta asesoría que prestamos desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Morón, todos los que venían afectados por la cláusula IRPH, les estuvimos recomendando, bueno, se plantearon las reclamaciones extrajudiciales, como todos ustedes saben, pero antes de plantear la demanda en sede judicial, les recomendamos que esperaran a el pronunciamiento del Tribunal Supremo, porque nos iba a marcar una línea, ¿no?, de por dónde podían ir los tiros. Desde luego, los abogados, los servicios jurídicos de distintas entidades en defensa de consumidores y usuarios, en defensa de hipotecados e hipotecadas y demás, esperábamos algo, no esperábamos otra maniobra a favor de los bancos, que ya es la 25ª. Ya es la 25ª. Pero bueno, ellos sabrán lo que han hecho. Ahora hay un efecto práctico que es el que también les quería comentar. Yo les voy a recomendar a todos ustedes que una vez que se ha planteado la reclamación previa, y si no se plantea la reclamación, que se plantee por IRPH, una vez cumplido el trámite de la reclamación, en cualquier caso, empiecen ya a pensar en meter la demanda. Por una sencilla razón. El gobierno de España, recuérdenlo la próxima vez que tengan que ir a votar, cuando se produjo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que la cláusula suelo tenía que provocar el reintegro con carácter retroactivo de todo lo que ilegalmente habían percibido los bancos, aquello provocó una avalancha de reclamaciones y demandas. Muchas de ellas las hemos conseguido resolver en la reclamación extrajudicial, otras no. Hay una tónica. Cuando la reclamación es muy alta no la devuelven, cuando la reclamación es medio baja sí la devuelven. Eso ha sido así. No nos vamos a engañar, ¿de acuerdo? Pero le hice un regalito a los bancos. Decretó, antes estábamos en vía civil, el tema de condiciones generales de la contratación venía escrito
según ley de planta jurídica, a los juzgados de lo mercantil. Esto pasó a los juzgados de primera instancia porque los juzgados de lo mercantil llegaron a saturarse. Entonces, para facilitar el acceso a la ciudadanía a una justicia rápida y por tanto eficiente y garantizar los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, se le pasó la competencia a los juzgados de primera instancia, en general, también el de Morón. Cuando el gobierno empieza a calcular que aquí va a haber la gran avalancha de demandas, porque claro, no es lo mismo reclamar con el límite que planteaba la sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2013 a poder reclamar toda la vida del préstamo, le hizo otro regalo decretando que en cada provincia solo habría un juzgado destinado a este tipo de reclamaciones, de demandas. Esto ha provocado una saturación del juzgado y un cuello de botella, porque de la noche a la mañana un juzgado creado ex profeso nuevo pues se encuentra tramitando del orden de 8.000, 9.000, 10.000 demandas por cláusulas abusivas, porque ahí van todas. Ahí van las cláusulas suelo, los gastos de constitución de las hipotecas, todas las cláusulas abusivas terminan de préstamos hipotecarios, quiero decir, están terminando ahí, con lo cual lo están saturando. Con lo cual, un procedimiento que podía durar 2 años, 2 años y medio, pues ahora se va a alargar a 3 años, 3 años y medio. Sin embargo, yo quiero dejarles clara una cosa, y es que esta vez yo entiendo que el paso del tiempo juega a favor del afectado. ¿Por qué? Porque los bancos en su momento tendrán que abonar no solo el interés legal del dinero, sino la penalización procesal de 2 puntos por no haber aceptado una negociación en su momento. Es decir, que el paso del tiempo va a acumular intereses a favor de aquel que plantea la demanda y la gana. ¿De acuerdo? Yo estoy absolutamente convencido que vamos a terminar con una sentencia favorable en el tema de IRPH en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se puede demorar 2 años, 3 años, pero a ver si soy capaz también de resumir esta situación. Si ustedes demandan ahora por IRPH y van a tener que esperar 3 años, 3 años y medio a la celebración del juicio, es muy probable que cuando se celebre el juicio ya tengamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ustedes hayan ahorrado 3 años. No sé si me explico. Por eso, yo, en particular, recomiendo que vayan planteándose la posibilidad de demandar por IRPH, porque si no, después tendrían que volver a esperar esos otros 3 años de tramitación. Si el gobierno no le da, pues ponen un juzgado único para toda España. No sé si me explico, que será la siguiente que nos dé. Porque el IRPH afecta, según nuestras estadísticas y las propias estadísticas públicas, en torno al 20% de los préstamos hipotecarios que se firman y se han venido firmando en España en los últimos años. Es decir, el 80% era Euribor más diferencial, solo el 20% era IRPH más diferencial. Es decir, en teoría es una minoría. Pero claro, si una vez que consigamos demostrar lo que es una obviedad, y es que ha sido otro artificio del robo de los bancos hacia la población de este país, y eso se haga público, y se haga público cuánto se puede recuperar, o tendremos otra avalancha de demandas. No sé si me están entendiendo. Entonces, aquí hubo ya gente que se arriesgó a demandar cuando las cosas no estaban claras, con el tema de cláusula suelo. Bueno, pues ya han obtenido el beneficio, ahora ya lo están obteniendo y beneficiándose de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con esto va a ocurrir 3/4 de lo propio, y por tanto yo creo que es el momento de empezar a plantearse la posibilidad de ir a la demanda, porque además tenemos suficiente argumentación técnica, jurídica, tenemos pronunciamientos además de audiencias provinciales, de juzgados de primera instancia, y de hecho, después de la sentencia del Tribunal Supremo se siguen produciendo, ¿sí? Porque hay jueces y juezas honestas que aplican el derecho correctamente y que no están dispuestos a contribuir a seguir engordando la estafa bancaria e hipotecaria de este país, que es al final de lo que se trata. Este es más o menos el resumen de la situación. Como eran muchos los afectados por el IRPH que hemos estado atendiendo, creímos que había llegado el momento de informar, pero es más fácil informar a todos de golpe, ¿no? Por eso convocamos esta asamblea, que ir transmitiendo esta información individualmente. Básicamente esta era la cuestión que les queríamos trasladar. La guerra contra el IRPH continúa. La guerra contra el IRPH se va a terminar resolviendo en Europa,
pero todos aquellos que entiendan que hay que combatir, porque además el IRPH es una cláusula. Si repasamos cada una de sus hipotecas nos vamos a encontrar 7, 8, 9, 10, hasta 21 cláusulas abusivas más. Como ustedes saben, aquí nosotros recomendamos atacarlas todas, no una de ellas en particular. Ustedes van a tener IRPH con cláusula solo o sin cláusula solo, la mayoría son IRPH con cláusula solo, hay que atacar las dos. Tienen lo de los gastos de constitución, hay que atacar pidiendo la devolución, pero luego tienen el interés de demora, las posiciones deudoras, el vencimiento anticipado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya los que vienen con avales, es decir, en préstamo hipotecario, los que han intervenido avalistas, además le hicieron un regalito a los avalistas aceptando la renuncia a la facultad de ejecución, es decir, que el avalista puede ser atacado en el procedimiento de ejecución hipotecaria al mismo tiempo que el principal deudor, ¿no? Bueno, eso hay que quitarlo también de las hipotecas, es lo que nosotros llamamos limpiar las hipotecas del conjunto de cláusulas abusivas que van conteniendo las mismas, con lo cual por eso definíamos, y lo hice yo al principio de manera gráfica, por llamarlo de alguna forma, las hipotecas que ustedes tienen son auténticas bombas de relojería que van estallando poco a poco. Sus explosiones van con efectos retardados, van padeciendo mensualmente lo más sangrante, que es el IRPH o la cláusula suelo, pero a lo largo de la vida de la hipoteca en las distintas familias pasan 1000 cosas. Y cuando ocurre una desgracia, entonces es cuando se desencadenan las desgracias que vienen contenidas, escritas y firmadas en las hipotecas. El vencimiento anticipado, en el momento en el que una familia entra en una situación de paro y no puede hacer frente, entonces se van a encontrar con que el banco les va a reclamar el vencimiento anticipado de la hipoteca. Muchas de ustedes firmaron un mes de impago para facilitar el procedimiento de ejecución hipotecaria, una locura. Eso ya está considerado además también abusivo e ilícito. Eso hay que quitarlo, quiero decir. Eso tiene que ser limpiado, y como esas muchas, ¿no? El interés de demora. Pues tenemos ya jurisprudencia, pero bueno, esto viene de la ley de las partidas, de Alfonso X, que dice que distinguía entre lo que es el interés que se puede obtener por otorgar una cuantía de préstamo, ¿no? Cuál es el interés legítimo que se puede cobrar, y lo que es la usura, ¿no? Sí, la usura son los intereses desorbitados. No, ustedes tienen intereses de demora en algunos préstamos hipotecarios del 29 o del 30%, cuando la ley y las sentencias dicen que el interés de demora no puede superar en 2 puntos el interés remuneratorio. Es decir, que si yo tengo que pagar, imagínense, el 5% de interés, el interés de demora no puede ser superior al 7%. Ustedes han pactado, en teoría, han pactado, entre comillas, intereses de demora del 30%. Y eso lo pagan, ¿eh? Eso lo están pagando ustedes, que lo sepan. O las posiciones deudoras. Es decir, que yo tengo que pagar la hipoteca el día 1, pero a mí la nómina me entra el día 3, como no pueden cobrar la hipoteca, me están cascando lo que se llama la reclamación por posición deudora. Ustedes saben, 25, 30 euros, 18, 19, pero eso todos los meses, sin que el banco haga ninguna gestión, es decir, simplemente porque se ha producido 2 días de retraso. No, la reclamación de la posición deudora se tiene que producir. Es decir, la reclamación de la posición deudora, digamos, es una contrapartida al banco porque tiene que hacer una gestión, se pone en contacto con el cliente, le comunica, le envía es decir, genera unos gastos, ¿no? Decirle al cliente que está incurriendo en una situación de impago. ¿Ustedes han recibido alguna vez una carta del banco diciéndole que se ha retrasado en el pago? No, pero cobrado la posición deudora. Bueno, ese tipo de cosas que además nosotros nos hemos encontrado con casos de auténticas cuantías importantes. Claro, imagínense préstamos hipotecarios de 30 años donde algunas familias están pagando desde 15 y desde la primera cuota hipotecaria están pagando la reclamación de la posición deudora. Pues imagínense eso multiplicado por 12 meses que tiene el año, por 10 años pagados. Hagan ustedes los cálculos de qué cuantías estamos terminando de hablar. Y el problema es que hay alguna gente que se relaja y dice, bueno, yo no tengo problema, tengo la nómina, tengo tal cual. Eso es hoy, y mañana ¿qué puede pasar? Mañana ¿qué puede pasar? Desgracias pueden ocurrir en cualquier momento. Y además el problema es que nos estamos enfrentando incluso a otros dramas, pero que eso no se los voy a decir hoy por falta de tiempo, pero que son las pólizas de seguro de vida vinculadas a las hipotecas. Esto es una paradoja que también estamos intentando combatir en los tribunales. Muere el titular de la hipoteca, que tiene un seguro de vida contratado con el mismo banco, que el banco tiene que pagar en la póliza de seguro,
Pero como el banco tiene un plazo para pagar la póliza de seguro, exige a los herederos que sigan pagando la hipoteca, y cuando llega el heredero dice, mire usted, que me he quedado sin nada, que, en fin, que ha fallecido mi padre, mi hermano, el que sea, pero es que además tenemos que cobrar, y nos encontramos con ejecuciones hipotecarias que se producen antes del pago de la póliza de seguro. Sin embargo, la perversión del sistema de ejecución hipotecaria no permite que los abogados compensemos diciendo, no, pare usted el procedimiento, de que a mí me deben, a mi cliente le deben por la póliza del seguro de vida. Es un sin Dios. Pero porque el sistema de ejecución hipotecaria en este país está diseñado exclusivamente a beneficio del fuerte. No sé si me explico, sin entender. Bueno, esto se terminará ganando porque esto es otro sin Dios, como ustedes comprenderán. El problema de las pólizas de seguro de vida vinculadas a los préstamos hipotecarios es otra batalla que al final van a tener que terminar resolviendo en Europa y que le terminarán dando la razón pues a los que entendemos que la banca está para cumplir un fin social en último extremo y en última ratio, pero desde luego no está para perpetuamente estar destrozando las vidas de las familias, llevándolas a condiciones graves. Yo no dejo de recordar situaciones vividas en puntos de atención donde ha habido gente que la ha dejado de dar de cenar a los niños para pagar la hipoteca. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y más cuando están en manos de unos auténticos canallas. Porque el sistema económico y financiero de este país está en manos de auténticos canallas. Que han provocado una crisis que se la están haciendo pagar a la inmensa mayoría de la población, pero que sistemáticamente, y esta ya es la última paradoja a la que nos enfrentamos, a mí hay un coraje particular que me da cuando me enfrento a un proceso de ejecución hipotecaria instado por una entidad bancaria como puede ser cualquiera de las rescatadas. Imagínense cuántas entidades bancarias han sido rescatadas con fondos públicos. Así, ¿cómo es posible que una entidad bancaria que ha cogido dinero público para compensar sus cuentas y sus déficits esté echando a la calle a gente, ejecutando las hipotecas? ¿Cómo es posible? Bueno, ese es el drama, pero en cualquier caso veníamos a hablar de IRPH. Yo creo que básicamente hemos entendido el problema y hemos entendido el concepto, y por tanto yo simplemente les animo a seguir reclamando, a seguir protestando, y modestamente pues ponemos a su disposición los recursos de la plataforma de afectados por la hipoteca de Morón y de la campaña Estos Desahucios. Pues muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Yo, por ejemplo, no sé si tengo el IRPH. Tengo que traer las escrituras, ¿no? ¿Cuándo? ¿Ese que tiene aquí los papeles? Si no la vuelvo a traer, ¿no? Vamos a ver. Yo sé, de todas las reclamaciones que nosotros hemos planteado, sé quiénes tienen IRPH. Porque a la hora de hacer la reclamación, cuando he tramitado una reclamación, cuando les he preparado el escrito de reclamación a la entidad bancaria, de entrada, si ustedes veían buscando la cláusula suelo y yo identificaba el IRPH, la reclamación ya pone IRPH. Es decir, que el escrito de reclamación que presentó Juana, por ejemplo, ahí vendrá si tiene o no tiene IRPH. No tiene que buscar la escritura, lo va a encontrar en el escrito de reclamación. Yo tengo una duda también. Cuando se plantea una demanda, el tipo de interés que se solicita, ¿quién lo decide? Bien, eso es otra batalla, ¿de acuerdo? Porque caben, y yo le voy a dar mi tesis, está, además soportada, por ejemplo, en las conclusiones fundamentales del primer congreso de la abogacía de derecho al consumo, es la siguiente. A ver si soy capaz de resumir. Esto también ha venido de estudiar las distintas sentencias que se han pronunciado hasta que el Tribunal Supremo ha dicho lo que ha dicho. Ya había sentencias que habían acotado distintas posibilidades. Digamos que el tipo de interés variable de un préstamo hipotecario se calcula teniendo en cuenta el IRPH, famoso, ¿no? Más un diferencial. Bien, si consideramos que el IRPH es nulo, tenemos sentencias que han dicho, muy bien, pues como el IRPH es nulo, no es sustituible,
por otro índice de referencia, pues que se aplique solo el diferencial. Eso es opción 1. Hay sentencias que se han pronunciado por ahí. Hay sentencias que se han pronunciado planteando, bueno, pues que se sustituya el IRPH por el Euribor, manteniendo el diferencial. Esa es opción 2. Pero hay una tercera opción, que es la que defendemos algunos compañeros, que lo que viene a plantear es lo siguiente. Si la cláusula es abusiva, tiene que ser expulsada. Y si la cláusula es abusiva y es expulsada, no permite la integración. ¿Esto qué significa? Que no permite que el juez que está juzgando el caso, que está al frente del procedimiento, busque una salida intermedia. Y por tanto, tendría que ser expulsado todo el interés. El diferencial también. Incluido el diferencial. Porque lo que sería abusivo es el conjunto de la cláusula, que es el diferencial más el interés. Al expulsar el interés, lo suyo sería que solo se pagara la amortización del capital del préstamo. Pero esto es el máximo al que podemos llegar en la petición, como ustedes comprenderán, ¿de acuerdo? Si no es integrable la cláusula, esto sería lo que debería de ocurrir, pero también es cierto que si atacamos el IRPH y no el diferencial, porque el diferencial sí que es verdad que entra dentro del pacto, se podría eliminar, expulsar el IRPH, pero mantener el diferencial. Serían dos opciones. En cualquiera de las dos, ustedes saldrán beneficiados, claro. ¿Y no hay un tipo de interés sustitutivo en el préstamo? Claro. En la inmensa mayoría de los préstamos, y yo ya he visto algunos en todo este tiempo, el problema es que, y fíjese, incluso las que tienen Euribor utilizaban como interés sustitutivo el IRPH. Y las que tenían IRPH, ¿vale?, tenían como interés sustitutivo alguna de las otras modalidades de IRPH. No he encontrado, excepto un caso particular, en el que el IRPH tenía como interés sustitutivo el Euribor. Lo habitual cuando estaban por imponer en los préstamos hipotecarios el IRPH es que consideran interés sustitutivo uno de los que ya no existen. Por eso les digo que lo suyo será decir, vamos a ver, si no es aplicable el IRPH por nulo, tampoco puede ser aplicable a algunos de los sustitutivos porque además ya no existen. Es abonando la teoría que estaba exponiendo, con lo cual no estoy diciendo ninguna locura, entiendo. Para interponer la demanda, ¿qué paso habría que seguir? ¿Cómo iría esto? Bueno, para interponer la demanda, primero hay que establecer la reclamación previa, el escrito de reclamación al banco solicitando, como en los demás casos, la eliminación de la cláusula abusiva, en este caso de las principales, IRPH, gastos de constitución, etcétera. Esperar la respuesta del banco, que para este supuesto se puede demorar hasta 3 meses, y una vez obtenida la respuesta del banco, normalmente negativa, aunque también hemos encontrado algunas propuestas de negociación respecto a la sustitución del IRPH. Ahí hay que valorar cada caso, cada respuesta del banco, por algo que les comentaré después, si tenemos tiempo. Una vez que obtenemos la respuesta negativa del banco, entonces cuando se abre la vía para interponer la demanda. A mí, por ejemplo, yo hice la reclamación, ¿vale? Y a mí la respuesta del banco fue totalmente negativa. Para todo. Entonces yo ya tendría que poner directamente lo que es la demanda, ¿no? Efectivamente. Y en caso de que llegamos a juicio y toda la historia y me sale negativo, me toca pagar todo lo que conlleva. No, verá, vamos a ponernos en el peor de los escenarios. Es que eso es lo que, hombre. Sí, no, claro. Porque por eso, yo estoy, claro. No, es perfectamente lógico lo que usted está planteando. Incluso yo me estoy, digamos, arriesgando una posición, sí, planteando ustedes demanden. Entonces, pues, bueno, pero si es que no tengo todavía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no sabemos cuándo se va a producir. Sabemos que se va a producir, pero efectivamente yo no le puedo garantizar en qué fecha. Con lo cual podemos correr el riesgo de que lleguemos a un juicio, todavía no haya una sentencia superior, en este caso de Europa, y este caso lo terminen valorando conforme a la sentencia del Tribunal Supremo. Hay que ver, hemos perdido el IRPH, pero la demanda no la va a perder.
Porque como le digo, nosotros no solo vamos a atacar, o nosotros no solo se debería atacar el IRPH, es que el IRPH, los gastos de constitución, el interés de demora, las posiciones deudoras, no sé si me explico. Sí. Es decir, que la demanda es prácticamente imposible que se pierda. ¿De acuerdo? Es que a mí todo lo que yo he reclamado, Ya. me sale que te dice que la Dios es muy buena, que Efectivamente. así de claro. Entonces, te ves un poco como que, vamos, yo he hecho la reclamación al Banco de España, vamos, hemos movido cielo y tierra, pero no hay manera. Sí, bueno, a ustedes en cualquier caso ya solo le falta Entonces ya, el último recurso es la vía judicial, claro. Creo que tu gasto era bastante lo que te tenían que devolver. sí. Muy bien. Sí. Claro, el problema está en que ponga la demanda y después Claro que salga es negativa, sí, ahora, y la tiene que porque es pagar. que lo que a mí me pasó fue, bueno, me hicieron el cambio, ¿no? De Euribor, de IRPH a Euribor, me salía una cantidad curiosa, la verdad, y que eliminaran todo lo que eran las cláusulas abusivas. Claro. Y me decía por activa y por pasiva por 2 veces que nada de la China, que me peinara, vamos. Entonces, yo sigo para adelante y todo lo que quiera, pero dice ahora llego allí y digo, ya. Bueno, la otra alternativa es simplemente esperar tranquilamente a que llegue Europa, ¿sabes lo que le quiero decir? Claro, Y una vez que... escuché que había dado la banca la razón, o sea, el Supremo había dado la razón a la banca, digo, espérate, Sí, pero es lo que le decía antes, no le ha dado la razón al 100%, no es contundente, no ha cerrado el conflicto, de hecho se han producido, como le decía antes, votos particulares. Hay ya, después de la sentencia del Tribunal Supremo, que en teoría es doctrina, hay ya sentencias de primera instancia y de audiencias provinciales en sentido contrario, es decir, precisamente para provocar la intervención de la instancia superior, que en este caso es la sentencia del Tribunal de Justicia. Estamos exactamente en el mismo escenario que las cláusulas sola en su momento, para hacerle un resumen de la jugada. Efectivamente, pueden esperar a que venga la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en ese momento irá la demanda, ahí irán absolutamente sobre seguro, o pueden empezar a demandar ahora para ahorrar tiempo. Eso ya es una decisión que compete ya a cada situación, a cada familia, a cada afectado o afectada, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, yo sí quería, yo creo que es muy importante esta asamblea porque lo que han intentado transmitir, la forma en que han transmitido la información sobre esta sentencia deja mucho que decir sobre el particular. Lo que han intentado es desincentivar el procedimiento de reclamaciones y de demandas, así de claro. Entonces, habrán visto cómo los telediarios, la prensa, la banca gana, y sin embargo, de los votos particulares aquí no ha dicho nadie ni mu, de las sentencias posteriores que se están produciendo no ha dicho nadie ni mu, de lo que opinan, por ejemplo, los abogados especializados en derecho del consumo no ha dicho nadie ni mu. Eso sí me explico. Esto es como la famosa cláusula suelo, incluso cuando se ganó, cómo emprendieron una campaña para desincentivar la reclamación y la demanda. Es decir, por eso yo creo que hay que facilitar la información para que la gente entienda que el IRPH no lo tienen perdido ni mucho menos. ¿De acuerdo? La batalla contra el IRPH no está perdiendo ni muchísimo menos. Yo tengo otra pregunta. El horario que tenéis aquí para la atención personalizada, porque entiendo que el coste de la demanda será variable en función de cada uno del tipo de demanda que tengamos que presentar, ¿no? Bueno, eso lo vemos ya efectivamente en la atención. ¿Queréis saber el horario? Simplemente. Bueno, el horario estamos todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde, y los martes de 5 a 7 y los jueves de 6 a 8. Cada 2 jueves viene el abogado, que si quiere cita, quiere verlo, tiene que coger cita, y si es de 10 estamos más tiempo, estamos hasta las 9 o las 9 y media. Ya el próximo día vendría el día 22. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchísimas gracias por su atención. Ya.